Y le damos paso entonces a dos personas que vienen en representación de las dos organizaciones que faltan y que son el señor... Centro de Liderazgo Público Cristiano y Agrupación Sí. Movimiento Historia, y Fundación en Chile. El señor Julio Isamit Sí. y la señora Jaray Jaramillo. Saray. Saray. Ok. Señorita. El señor Isamit. Ah, ya, ok, ya. Pues partamos entonces, le pido al diputado Monkeberg que volvamos. Partimos entonces con Saray Jaramillo, del Centro de Liderazgo Público Cristiano Oikonomos. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, señora presidenta, por su intermedio. Agradecemos la invitación a esta instancia de conversación, de exponer acerca, bueno, nuestra opinión en particular acerca del proyecto de ley de aborto. Un poco contarles que, bueno, el Centro de Estudios Oikonomos, y también del liderazgo público, nace y viene a representar, digamos, ideas que se gestan alrededor de la Iglesia Evangélica en Chile. Ya somos un staff de profesionales de distintas disciplinas, ya que hacemos, bueno, estudios, seminarios, artículos de opinión y todo un tema en los medios para poder presentar propuestas y también posturas acerca de distintas temáticas que tienen que ver con los temas públicos. Entonces, en esta oportunidad, bueno, me presento, soy la coordinadora del equipo en Chile. Inicialmente iba a venir nuestro director ejecutivo, pero él, por motivos académicos, se encuentra en Estados Unidos, así que voy a asumir yo esta oportunidad. Bueno, después de haber presentado qué es lo que hacemos desde Oikonomos, decir que en esta presentación me voy a remitir a hablar específicamente de la causal de violación, algunas apreciaciones en torno a esto, para poder meditar, dejarles a ustedes algunas inquietudes para que puedan dar vuelta acerca de esta causal específicamente. Y la voy a analizar desde una perspectiva de infancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me di cuenta en las últimas sesiones de ustedes, en los videos que tienen ahí en la web, de que generalmente se hablaban de estos temas y las posturas y las organizaciones que venían generaba siempre esta paridad, ¿cierto? Y quizás un poco profundizando en algunos temas, pero siempre se mantenía el mismo estilo. Entonces quisimos ver de qué manera poder aportar, aunque sea desde un área específica como es esta causal, al debate. ¿Ya? Entonces, tanto para los que están a favor como para los que están en contra, para que puedan hacer una revisión. Entonces, como partía diciendo, el tema de hablar bueno, de violación o de aborto por violación es un tema que yo creo que a nadie le gustaría plantear. O sea, como decía la presidenta de la República en reiteradas ocasiones, pero específicamente al inicio de su gobierno, plantear que esta forma de querer hacer
una política en torno a un problema social, haciendo un poco mea culpa de que como sociedad habíamos llegado tarde. Yo sé que muchos han argumentado acerca de ese tema, de qué es lo que llegar tarde, qué es lo que implica, pero cuando hablamos en el caso de la causal de violación, por temas de infancia en específico, llegar tarde no es llegar tarde 2014, llegar tarde no es llegar tarde 2013, llegar tarde en temas de infancia en Chile es 25 años tarde. O sea, tenemos una convención ratificada por el Estado de Chile desde 1990, ¿cierto? El 14 de agosto, un día, yo nací el año siguiente, así que sé que estos 23 años que tengo de vida no he vivido una ley, digamos, de la infancia. De hecho, pasé mi infancia sin que me garantizaran varios derechos. Entonces, no solo ahora conmigo, sino un poco abriendo el marco digamos, de esta discusión o de este marco para las generaciones que vienen, para las generaciones que están. Entonces creo que es importante poder tomar una visión más allá de, como se ha dicho, de centrar el debate solamente en una mujer adulta, sino también darle espacio a poder hablar acerca de los niños o de la infancia. Que digo en realidad que es importante hablar de niñez y no de infancia, ya que infancia, según su etimología, habla de los que no tienen voz, y yo creo que los niños sí tienen voz. Entonces hablamos de niñez. Una corrección. Bueno, ¿qué pasa en esta, digamos, en esta convención? Dice, según digamos, el artículo 19 de la Convención dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Por lo tanto, el problema específicamente de la causal de violación, si bien aborda el tema de la mujer en lo amplio espectro que se involucra, o sea, estamos hablando de menores de 14 años, ¿cierto? De menores entre 14 y 18 años y también de mujeres adultas, ¿ya? Pero un importante dato a tener en cuenta, ¿ya? Que se lo voy a dar ahora, que según la estadística entregada por la Cuenta Pública 2014 de Fiscalía Nacional, del total de denuncias por delitos sexuales, el 82% corresponden a mujeres y según tramo de edad, un 74% corresponden a menores de 18 años. ¿Ya? La encuesta ADIMARC del año 2013 en relación a violencia intrafamiliar y delitos sexuales para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública señala que el promedio de edad en la cual un niño sufre una situación de abuso de este tipo es a los 10,5 años y el 50% se concentra entre los 10 y 13 años. Por lo tanto, el abuso sexual en Chile, bueno, como ustedes ya lo han visto en otras exposiciones, afecta específicamente a niñas preadolescentes. Pero un dato que yo quisiera incluso poder ponerle con precisión y realce a esta problemática que tenemos en Chile, es que de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, UNODC, Chile es el tercer país del mundo en tasa de denuncia por abuso a menores, de lo cual yo creo que el Estado de Chile no se siente orgulloso. Este organismo señala que la tasa de denuncia por abuso sexual infantil va de cada 100.000 habitantes con 68,5 casos en 2012, fecha donde todos los países informaron de sus registros, siendo estas cifras superadas solo por Suecia y Jamaica. Por lo tanto, el tema del abuso sexual en Chile, específicamente a menores, es un tema que, si bien aparece como un derecho de los niños a ser protegidos, ¿cierto?, en su integridad física, no se ha solucionado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos en torno a esto? Al momento de plantear una ley de aborto que toca temas de infancia, porque, digamos, toca tema de infancia, nos parece contradictorio que se esté hablando acerca de derechos reproductivos, pero también el derecho del menor, o sea, del que está por nacer, y también acerca, digamos, de esta autonomía que tiene la menor en caso de poder hacer todo el proceso de denuncia, todo el proceso de contratación de lesiones, una vez que ella acude a un centro de salud, ¿cierto?, según con lo se estipula el proyecto. Y hablar, digamos, de esta perspectiva de infancia, sin aún tener en Chile una ley de garantías a la infancia. Entonces yo no sé, y de hecho yo sé que se está haciendo en SECPRES, ¿cierto?
De hecho, yo tuve la posibilidad hace unos meses de poder realizar mi práctica profesional en el Consejo Nacional de la Infancia y sé que están trabajando en eso, pero digámoslo así, o sea, esta ley de aborto, específicamente en la causa de violación, ¿qué lectura está haciendo acerca de los derechos de la infancia y si eso va en relación a la lectura que el Estado de Chile va a tomar para los próximos 10, 20 años? O sea, pensando de aquí a 100 años. Entonces, a nosotros nos parece bastante contradictorio, nos parece importante hacer, digamos, esta luz para que ustedes lo puedan tomar y plantearlo, digamos, de alguna manera. Dentro, un poco siguiendo adelante con la exposición, surgen algunas preguntas que nosotros quisiéramos plantear, no necesariamente para que las puedan contestar ahora, sino que ustedes como equipo, ¿cierto? Como comisión, puedan darle vueltas y el momento de votar esta idea de legislar sobre este proyecto se pueda considerar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso específico acerca digamos, bueno, ya se ha planteado el tema de la rigurosidad con que se va a tomar el adulto que acompaña a la niña a solicitar un aborto, que no sea un violador, o que no sea un conocido, o que no sea un cómplice, ¿cierto? El acceso al respaldo del juez también estará garantizado para menores en situación de calle y en la calle. ¿Qué sucederá si una de estas menores está ingresada en el sistema de red Sename? Que eso también es un tema que es importante considerarlo. ¿Ya? Y creo que una de las preguntas enigmáticas que nosotros como equipo hemos planteado es ¿por qué el CERNAM, ya a través de este proyecto de ley, promueve el aborto a menores si no es una institución experta en materia de niñez? Y yo creo que eso es importante, ¿ya? Hablamos de una institución que habla sobre la mujer, pero no tenemos ninguna institucionalidad más allá de Sename, experta en niñez, y eso que Sename, si bien trabaja con niños específicamente bajo el paradigma de la situación irregular, ¿ya? Cosa que está bastante cuestionada tanto por juristas, bueno, gente que trabaja en la gestión pública en general, tanto nacional como internacional, y que en realidad demuestra esa gran deuda que tenemos con los niños, entonces, o con la infancia. Entonces, por medio de su intermedio, señora presidenta, quisiera dejar planteado eso. Entonces, como les decía, otra pregunta que quería plantear es ¿cómo es posible que se legisle el aborto a menores con solución a experiencia traumática si a 25 años de haber ratificado la Convención de Derechos del Niño aún no tenemos una ley general de niñez? Entonces, yo creo que eso es un punto importante que ustedes tienen que considerar. Y bueno, específicamente de CERNAM. Yo sé que he estado tal vez en estas discusiones y atento Sename, pero obviamente la visión de Sename es bastante acotada, teniendo en cuenta que las situaciones de abuso no solamente son para niños en situación irregular, sino en general afecta a una población en distintos sistemas o en distintos estratos sociales, o incluso, bueno, ustedes saben, en distintas categorías, digamos, sociales. ¿Ya? Por último, quisiéramos nosotros hacer un planteamiento a propósito de los últimos hechos contingentes en cual el gobierno se ha visto involucrado, por declaraciones propias de la presidenta Michelle Bachelet, en torno al reconocimiento de una crisis fiscal. Entonces, en ese sentido, ella hablaba acerca de que hay medidas que se van a tener que priorizar, ¿ya? En temas monetarios, en temas de gasto público, ¿cierto? Y nosotros quisiéramos plantear, porque sabemos que no existe un informe financiero, digamos, o presupuestario de este proyecto. De hecho, sería bueno, yo sé que yo soy de profesión administrador público, entonces yo sé que una ley o una política pública, digamos, en lo concreto, yo sé cuánto efectiva va a ser o cuánta inversión tú haces o cuán aplicable o bajable o real es con los recursos públicos que se invierten en él, capital humano, infraestructura, equipamiento, etcétera. Entonces yo quisiera saber en lo práctico cuál es y de hecho no solamente yo como sociedad civil, sino que yo creo que ustedes deberían hacer, preguntar específicamente cuál es el financiamiento que se le pensó para este proyecto. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un tema, incluso ya un poco saliéndome, pero también dejándole ver, digamos, esta posibilidad de analizar
por ejemplo, las causales de, no sé, de inviabilidad o mortalidad materna, bueno, y violación, ver la cantidad, digamos, de personal o de infraestructura que van a invertir y ver realmente si el Estado de Chile, la situación que se encuentra hoy día, es capaz de poder llevar eso a cabo, de sacar adelante el proyecto. Entonces, es un poco aterrizar, digamos, de una forma bien categórica este proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque un derecho humano es garantizado específicamente cuando se usan recursos. Ya yo puedo hablar, tener un discurso pro derecho humano para los niños o para las mujeres o para los adultos o para los ancianos o para el medio ambiente o para los pueblos indígenas, pero si yo no invierto recursos públicos, recursos fiscales, no voy a tener, digamos, una concreción, una garantía, como se usa en el lenguaje, para poder estipular, para poder generar mecanismos que contribuyan a que esos derechos se pueda hacer parte de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, en este sentido, y entendiendo también de que, por ejemplo, en el caso de la educación, para poder financiar el derecho se tuvo que hacer una reforma tributaria, o sea, que hoy día incluso está cuestionada. Entonces, saber para este proyecto, nuestro interés es saber si este proyecto realmente contempla un análisis financiero real, porque creo que entrar en esos puntos sería ver específicamente cuál es la prioridad que tiene el gobierno sobre cada causal. Por último, Quedan 3 minutos. ¿cuántos? Ah, ya. Bien, muchas gracias. Dice, entonces, para cerrar, diría, ¿cuál es la prioridad del gobierno en esta materia? Específicamente de la causal que yo hoy día vine a conversar con ustedes. Si es preservar el derecho de niñas y adolescentes a gozar de una vida sin exponerse al trauma de un embarazo no deseado. Entonces, claro, debiese fortalecerse no solo el financiamiento, sino la propia gestión del Estado en materia de niñez y violencia de abuso sexual y violencia intrafamiliar, pero específicamente en prevención. Porque si estamos llegando tarde es porque la prevención, o sea, todos los programas del Estado, o sea, CENAME, estamos hablando, incluso programas que se cruzaron por ahí con salud, programas que se cruzaron con CERNAM también, no se implementaron bien. Y eso no es culpa de un gobierno, es culpa de un Estado, es culpa de una política de Estado que no se hizo, y esa es una decisión política. Entonces, yo no sé si ya estamos hablando de aborto y específicamente para los niños, que se viene. Si vamos a seguir con esas negligencias, si vamos a seguir vulnerando los derechos. ¿Y por qué lo hablo específicamente hoy día de la Convención? Porque es digamos, el tratado internacional más ratificado. Entonces, ¿es importante para el mundo? Es importante, pero creo que aquí en Chile no le estamos dando la relevancia y es un punto a tratar dentro de esta discusión de proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Saray. Vamos a darle la palabra entonces a don Julio Isamit. Adelante. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, por la invitación a exponer esta comisión sobre un tema que es tremendamente importante para la discusión pública nacional y que sabemos que involucra convicciones profundas, tanto de los partidarios como de los detractores de este proyecto de ley que pretende introducir el aborto en nuestro país y sobre el que esperamos que se dé un debate con altura de miras, que escuche a todos y a todas, tal como lo pidió la presidenta de la República, y que para eso la Comisión de Salud debe tener todos los datos posibles para poder tomar una decisión informada y de cara al país. A mí me toca representar a Siempre por la Vida, que es un proyecto de la Fundación Chile Siempre, donde trabajamos más de 130 jóvenes secundarios, universitarios y profesionales en la promoción de la idea de la dignidad y libertad de la persona humana. Cada año tenemos la alegría que más de 30.000 jóvenes participan en nuestras actividades y estamos presentes en más de 20 ciudades del país, precisamente con nuestra campaña nacional de información sobre el derecho a la vida. Y le comento esto, señora presidenta, porque este trabajo con jóvenes que realizamos a lo largo de todo Chile se sustenta precisamente en la convicción de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, creyentes o no creyentes, nacidos o no nacidos, somos personas libres e iguales en dignidad y en derechos, en una idea que es propia de la tradición central de la ética y que constituye precisamente uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. Al mismo tiempo, somos muy conscientes que la valoración de la dignidad de la persona humana ha tenido un camino ascendente. Sin ir muy lejos, en la modernidad podemos encontrar que el hombre se ha visto en la necesidad de salvaguardar sus derechos y que ha salvaguardado sus derechos precisamente a través de las declaraciones, a través de leyes.
Y esas declaraciones parten por reconocer la dignidad del hombre, una dignidad que es anterior a cualquier forma social. Así, por ejemplo, se contempla la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Francia revolucionaria de 1789, que reconocía los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Incluso antes que eso, en el año 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos sostiene como verdades evidentes que todos los hombres son creados iguales y que entre sus derechos inalienables se encontraban la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entre nosotros, la protección de la vida tiene asidero desde los inicios mismos de nuestra República, a través de la Ley de la Libertad de Vientre de 1811, aprobada por nuestro primer Congreso Nacional, en virtud de la cual se reconocía precisamente en el niño en el vientre materno a un ser distinto de su madre y que debía gozar de la libertad que experimentaba el pueblo chileno. Se consideró que el niño no debía ser atado a las circunstancias, a la situación de esclavitud que su madre, por desgracia, experimentaba. Y en 1811, fue el primer paso para la abolición definitiva de la esclavitud en 1823 en nuestro país. Por esto, señora presidenta, como institución y como ciudadanos no podemos sino oponernos a este proyecto de ley que pretende introducir el aborto en 3 causales en nuestro país. Primero, frente a la causal de aborto terapéutico, frente al riesgo de la vida de la madre, queremos recalcar lo que ya han dicho diversos médicos, otras instituciones e incluso el presidente de la Corte Suprema. La legislación vigente y la práctica médica permiten cualquier tratamiento adecuado a la enfermedad que puede sufrir alguna mujer embarazada, incluso cuando como consecuencia no deseada el niño muera. Esto ocurre en todos los hospitales de Chile, sin ninguna necesidad de una modificación legal. No por nada, nuestro país tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina y la segunda más baja en todo el continente. Seguir insistiendo en esta causal es desconocer lo que hoy pasa en nuestros hospitales, donde los médicos no dudan frente a la disyuntiva de salvar la vida de la madre con el tratamiento adecuado a su enfermedad, y si dudaran, no entregando el tratamiento adecuado, serían precisamente responsables por su negligencia, para lo que tampoco se requeriría una modificación legal alguna. No es verdad que exista frente a esto un vacío de la ley. Muy por el contrario, la ley es muy explícita en sancionar cualquier intento malicioso. Y precisamente en la palabra malicioso nosotros podemos distinguir la aprobación o despenalización de todos los tipos de aborto que precisamente requieren este tratamiento adecuado. Por eso hoy día un médico que actúa de manera no maliciosa no es sancionado. Y por el contrario, si un médico no diera el tratamiento adecuado a una mujer enferma, sí sería sancionado precisamente por su negligencia. Respecto al segundo caso, nosotros consideramos a todo ser humano como persona, y eso nos lleva a valorar a cada uno de ellos por sí mismo, sin atender a sus circunstancias, con independencia de si es un niño o niña, sano o enfermo, deseado o no. Por eso, frente a las graves enfermedades que puede tener un niño no nacido, es mucho más humano y sensato la promoción de una ley de cuidados paliativos perinatales que lo trate y considere como paciente, como un ser humano que padece una enfermedad y no como algo que podamos descartar. En ese sentido, es valorable el esfuerzo que muchas instituciones universitarias y parlamentarios, tanto oficialistas, especialmente la democracia cristiana o de oposición, han realizado para que estas políticas se implementen en nuestro país. Por último, la violación representa uno de los traumas más violentos que puede sufrir una mujer. Más allá de la serie de deficiencias jurídicas que presenta este proyecto y que ha generado transversales cuestionamientos desde la Corte Suprema hasta los mismos parlamentarios oficialistas, en esa situación dolorosa lo que las mujeres requieren es todo el apoyo solidario que nosotros como comunidad les podemos brindar. Muchas veces en la discusión pública se intenta presentar el aborto como la única salida que tiene una mujer que ha sido víctima de una violación, pretendiendo dejar como inhumanos a aquellos que se lo niegan. Muy por el contrario. Creemos que en uno de los momentos más duros de su vida, la sociedad no puede abandonar a su suerte a ninguno de sus miembros. No puede condenar a muerte al niño por un delito que no cometió, ni mucho menos dejar sola a su madre cuando más lo necesita. El único que parece protegido por este proyecto es el violador, que podría quedar impune, cuestión que resulta absolutamente inaceptable. Muchas veces, señora presidenta, nos toca asistir a debates en universidades, en medios de comunicación, en distintos foros, y nos llama la atención la utilización de frases tales como: si tú crees que el niño es persona, es muy fácil, no abortes, pero no le prohíbas al resto que no creen que es persona el derecho a abortar. O también escuchamos frases del estilo: no impongas tu moral a los demás, como si esto fuera un tema de moral o un tema de religión. Es interesante saber que esta no es la primera vez que se usa este tipo de argumentos. Ya lo utilizó el senador Stephen Douglas en Estados Unidos contra Abraham Lincoln, a quien le decía frases del estilo: si tú crees que los negros son personas, es muy fácil, no tengas esclavos.
pero no le prohíbas a los demás que no consideran a los negros como personas la posibilidad de tener esclavos, en el marco de los famosos debates Lincoln-Douglas en 1858 por la carrera presidencial. Para tener un debate serio tenemos que derribar mitos, pero por sobre todo acabar con las caricaturas, que por desgracia inundan debates como este sobre el aborto. Por ejemplo, a todos nos ha tocado escuchar el argumento que Chile pertenece a ese escaso grupito de países, junto con el Vaticano y Salvador, para hacerlo más dramático aún, que prohíbe todo tipo de aborto. Argumentación que ignora el hecho de que existen otros 65 países del mundo cuya única norma legal es la aplicación del principio de doble efecto de amplia aplicación en nuestro país. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo afirma incluso la agrupación pro aborto Centro por los Derechos Reproductivos en su informe 2015 sobre legislación mundial. A lo largo de ya casi 9 años de trabajo, nuestra fundación, señora Presidenta, ha realizado un intenso trabajo por difundir en la sociedad la idea de una cultura de la vida. Hemos recorrido las calles, las plazas, hemos estado cada año en más de 20 ciudades para informar a los chilenos sobre el derecho a la vida. Lo hacemos movido por nuestras ideas, pero también por nuestra experiencia de vida. Yo mismo estaba a favor del aborto hasta que alguien conversó conmigo, y eso es un caso que nos toca ver reiteradamente. Por eso en los últimos años participamos con alegría en la aprobación del 25 de marzo como Día Nacional del que está por nacer y la adopción en una ley que este mismo Congreso aprobó para celebrar el valor de cada vida humana, especialmente la del niño en el vientre materno. Señora Presidenta, le informo que hemos entregado las firmas reunidas en tan solo 4 días de más de 300.000 ciudadanos chilenos en contra de este proyecto de aborto y que, por el contrario, promueven una ley de acompañamiento a la mujer que incluya el tratamiento de la enfermedad de la mujer y su hijo en el plan auge, que mejore el sistema de adopción, que incorpore el tratamiento psicológico de las mujeres abusadas y una red de apoyo social y económico a aquellas con embarazos vulnerables. Estas son cifras contundentes. Nos demoramos 4 días en reunir estas 300.000 firmas. Sabemos la realidad de la encuesta Academ, que fue citada hace muy poco, es una encuesta que se realiza a 700 personas, 500 de las cuales por entrevista telefónica, y todos los políticos saben lo valioso que son una encuesta que es por teléfono, sabiendo la desigualdad que existe en nuestro país respecto al acceso de teléfonos fijos. Pero bueno, miles de personas además, señora Presidenta, nos acompañaron en La Moneda cuando entregamos a la Presidenta Bachelet una carta en que exponíamos lo innecesario e injusto que constituía una ley de aborto y la necesidad imperiosa de acompañar a las mujeres y niños bajo esta idea de no los dejaremos solos. No somos los únicos que consideramos el aborto algo malo. En Chile, hasta el senador Girardi considera el aborto como un mal social. La mayoría de los promotores de una ley de aborto declaran que el aborto no les gusta. Incluso pocos se atreven a decir claramente en esta comisión lo que en sus páginas web son muy claros y categóricos respecto al aborto libre. La gran mayoría sostiene que el aborto no les gusta, que es un mal necesario. Si de verdad creemos que el aborto es un mal, si de verdad creemos que el aborto es algo malo, algo que no nos gusta, algo que no querríamos someter a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, lo que debemos hacer en justicia entonces es prevenir el aborto y no promoverlo. Luchar contra las verdaderas causas que llevan a una mujer a ver el aborto como su única salida, sabiendo que en Chile el 85% de las mujeres dispuestas al aborto declaran hacerlo por presión de sus padres o de su pareja, por miedo o por cohesión social, o falta de expectativa de vida. Nosotros no queremos el aborto en algunos casos, para que abra paso al aborto puro y simple. Esto, señora Presidenta, no es exagerar las cosas, pues ya hemos visto que bajo el concepto de despenalización en 3 casos hay una abierta consagración y legalización del aborto en esas situaciones y la obligación médica y hospitalaria de aplicarlo, salvo la objeción de conciencia del médico, lo que no obsta a que su institución sigue estando obligada a realizar el aborto, lo que en ningún caso puede entenderse como una mera despenalización, sino que es lisa y llanamente una legalización. Señora Presidenta, nuestra posición frente a esta ley es clara. Nos oponemos al aborto porque creemos firmemente en el valor de cada vida humana, sabiendo que este no es un tema que puede reducirse al campo de la religión, como algunos sostienen, sino que es un tema de humanidad. Sabemos también que este no es un tema de derecha o de izquierda. Sin ir más lejos, el presidente socialista Tabaré Vázquez en Uruguay vetó una ley de aborto y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, amenazó con renunciar si su Congreso aprobaba una ley de aborto. Creemos que en este tema hay que conocer la realidad, lo que pasa en los hospitales, lo que viven miles de chilenas, lo que dicen los estudios científicos. En nuestro trabajo en la calle pudimos conocer el caso de muchas mujeres. Lo que nos contaban las mujeres es la realidad que viven miles de personas como ellas, de abandono, de pobreza, de violencia. Ninguno de los problemas de las mujeres, ninguno,
las presiones familiares, el abandono de sus parejas, la enfermedad de los hijos, la pobreza en que vive, incluso la falta de preparación profesional, ninguno de esos problemas es solucionado por una ley de aborto. Si de verdad queremos un país desarrollado, más moderno, más humano, lo que debemos hacer es ir a las raíces del problema, desarrollar una sociedad más humana y solidaria, tener una educación de calidad, oportunidades laborales, fortalecimiento de la familia y las comunidades de base, y no seguir presentando el aborto como una solución mágica a todos nuestros problemas de abandono, violencia y pobreza. Acoger a los niños que nacen, abrirles posibilidades de una vida digna en toda su etapa. Muchas veces en estas caricaturas que existen en el debate, señora presidenta, a la gente que es pro vida y que estamos en contra del aborto se nos presenta como si solamente nos interesara que las guaguas nacieran. Y eso es tener una visión muy pobre de nuestra posición. Por supuesto que nosotros queremos que las personas nazcan, pero que vivan una vida digna y feliz. Muchos de nosotros hemos participado en muchas otras instancias, en la Comisión de Educación, por ejemplo. Yo fui dirigente estudiantil el 2006 en la Revolución de los Pingüinos, trabajando por una educación de calidad. Y lo hacemos precisamente porque queremos no solo que las personas nazcan, sino que tengan una vida digna. Y nosotros creemos que como sociedad, a través de nuestras leyes y a través de nuestro gobierno, tenemos que decir a las mujeres y niños que no los dejaremos solos. Por esos miles de niños que han sido desechados en tantos lugares del mundo y que no han podido ejercer el derecho a la vida. Por los padres de la patria, que reconocieron los derechos incluso en el vientre materno para que Chile fuera un país de hombres y mujeres libres. Porque somos un país en donde no hay personas de primera o segunda categoría y porque los jóvenes no podemos permanecer al margen de esta importante discusión, decimos con convicción y claridad que rechazamos este proyecto de aborto y nos comprometemos con más fuerza que nunca por el derecho a la vida de los niños que están por nacer y apoyar a las mujeres que pasan por embarazos difíciles. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Súper ajustado el tiempo. Los diputados, ¿alguna consulta, pregunta? Sí, Diputada Nogueira. Son la misma organización. bueno, primero felicitar a ambos expositores, Julio, por su intermedio, presidenta. ¿Qué quieres que te diga? Tu exposición ni siquiera da para comentarios porque es tan contundente, tan realista y sobre todo tan comprometida con la realidad de lo que pasa en Chile cuando hablamos de la vida del que está por nacer, cuando hablamos de humanidad, cuando hablamos de que este no es un tema de derechas o izquierdas, cuando hablamos de que este es un tema de un ser humano. Esto está televisado, por lo tanto espero que muchos chilenos y chilenas tengan la posibilidad de que hayan oído tu intervención. Lamentablemente somos 13 los diputados y las diputadas miembros de esta comisión, ya vemos 4. Yo lamento profundamente que a las organizaciones civiles no se les oiga porque presentaciones tan brillantes como la tuya, es una lástima que no se le pueda dar acogida, sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad de poder votar una ley de tanto impacto para las vidas de los chilenos y las chilenas. En cuanto a lo de oikomonos, Jaray eres tú, ¿no? Oikonomos. Saray. Y aquí dice Jaray en la presentación, Saray. Yo quiero decirte que estoy igual de impactada que tú con el tema, por su intermedio, presidenta, del compromiso de hace 25 años con el tema de la infancia, de la Convención de los Derechos del Niño, que todavía no tengamos una ley. Se comprometió el gobierno en abril en presentar una ley sobre los derechos y garantías de la infancia, sobre la protección de las garantías de los derechos de la infancia, y todavía no se ha presentado. Se volvió a anunciar, esto fue por decreto supremo, en abril se iba a presentar, que en agosto se va a presentar una ley sobre la protección de los derechos de la infancia. Todavía no se ha hecho, lo que es lamentable precisamente, no sobre este tema, sino también estamos discutiendo hoy día en el Parlamento la ley de adopción, que tiene mucho que ver con esto y por Dios que ayudaría a dilucidar muchos temas si existiera una ley de protección a la infancia. En el caso de lo que has planteado tú, por su intermedio, presidenta, aquí lo noté, esta falta de ley, lo que ustedes sostienen es que esta falta de ley de protección a la infancia es precisamente lo que genera, y lo linkeo de alguna manera con la ley de aborto, a que con esta ley de aborto habría una vulneración aún mayor al menor de edad, y quiero que eso me lo aclare, estaría aún más desamparado y sujeto a su suerte
al no contar con una ley que lo proteja, una ley que lo guíe, que lo contenga. Incluso, como tú lo has manifestado por su intermedio, Presidenta, establecería espacios de impunidad para el supuesto agresor que estaría dentro de su propia familia, y al carecer de ley de protección a la infancia no consagra estas prevenciones y estas protecciones, y esta ley de aborto lo que vendría a consagrar es precisamente una solución pantalla, que lo que hace es aún más profundizar esta inequidad, profundizar este desamparo y esta vulneración de los derechos de la infancia al proponer al niño víctima, a la niña víctima, una solución como es el aborto, con el tremendo daño y trauma que esto causa en su vida, en vez de protegerlo de otra manera. A mí me gustaría que profundizaras más esta falta de ley y el daño que produce en la infancia. Diputada Cariola. Presidenta, de la misma manera agradecer a las expositoras, a los expositores. Bueno, sin duda es interesante escuchar, además de parte de jóvenes que se involucran en debates como estos. Yo que solo saludo, independiente de que tengamos opiniones distintas, creo que conozco a Isamit, además, nos ha tocado por ahí estar en algunos lugares en conjunto. Felicitarlos porque sin duda sus exposiciones son muy contundentes desde la perspectiva de ustedes, digamos, propia. Y lo vuelvo a decir, yo creo que uno tiene que respetar, y lo repito cada vez que puedo, porque creo que es súper importante en función de este debate el respeto de las posiciones distintas de una frente a otra. Sin embargo, entiendo que la organización, es un poco difícil el nombre. Oikonomos. Oikonomos. No, hoy. Hoy, es que está mal escrito acá, dice Oikonomos. Bueno, Oikonomos, ¿cierto? Ustedes hicieron referencia especialmente al tema violación. Preguntarles qué piensan ustedes, y un poco hago la pregunta extensiva también a Isamit a propósito de que me queda la impresión de que en la exposición de Isamit, como en representación del Centro de Liderazgo Público, ¿no? No, ustedes son el Centro de Liderazgo Público de Fundación Chile, ¿sí? Queda la impresión de que en la exposición de Isamit se hablara como si esta ley o este proyecto de ley apuntara al aborto libre, digamos. O sea, me queda la sensación de que, claro, ustedes están en contra del aborto, yo eso lo entiendo y están en todo su derecho a tener una posición así. Sin embargo, este es un proyecto súper acotado a 3 causales, ¿cierto? Que es la causal de inviabilidad o riesgo de vida a la madre, inviabilidad fetal, que de hecho acá se ha hablado más bien de letalidad a propósito de que sea un feto que va a morir que va a nacer y va a morir cuando cumpla o en el momento en que nazca, digamos, que puede ser adelantado o que puede ser posterior, y en el caso de violación. Entonces, la pregunta para Oikonomos, bueno, ¿qué piensan ustedes de las otras 2 causales? Brevemente, digamos, porque en el caso de violación yo puedo entender, hay un tema de decisión y todo lo demás, pero cuando la vida de la madre está en un extremo riesgo y en este caso el médico tiene que actuar, y muchas veces no lo hacen por inhibición a propósito de que la ley no resguarda en su totalidad, porque ahí hay distintas interpretaciones. Isamit hacía una interpretación y él decía, bueno, la ley hoy día permite que los médicos actúen, al menos eso es lo que yo entendí, a través de los protocolos médicos. Eso lo hemos discutido acá, incluso con el Colegio Médico, y la verdad es que hay distintas visiones, interpretaciones. Nuestra interpretación legal, y en eso lo hemos discutido ya con varios juristas al respecto, es que no lo permite. De hecho, los propios médicos y las matronas incluso nos han dicho que hay inhibición desde el punto de vista médico muchas veces de actuar en momentos en los cuales se podría tomar medidas previamente, sin embargo se espera hasta llegar a un momento extremo. Y por otro lado, el tema de la causal de inviabilidad fetal, y ahí hablamos de letalidad, o sea, porque una cosa es que el feto vaya a nacer y vaya a durar algunas horas o algunos días, cosa distinta es tener la seguridad de que el feto va a morir ineludiblemente, digamos, de que su patología embriopática, digamos, es fetal, o sea, es letal, y que en ese caso, independiente que sean 1 o 2 días, va a morir igual, de todas maneras, digamos, y que ahí la mujer pueda tener la opción de interrumpir previamente su embarazo, sabiendo que ese feto finalmente se va a ver expuesto a esta realidad posteriormente, e incluso en algunos casos poniendo en riesgo de vida a la madre. La situación de Punta Arenas yo creo que es una
situación bastante emblemática porque involucra dos situaciones. Involucra el riesgo de la vida de la madre a propósito de que no tenía los medios para poder hacer seguimiento a un embarazo riesgoso con una embriopatía letal, que además podía en cualquier minuto morir el feto dentro de su vientre y ella no tenía ninguna opción, menos todavía por la situación física en la cual se encontraba. Esa es la pregunta para los dos. Gracias. Diputado Monkever. Presidente, dos aspectos. El primero, destacar la presentación de la Fundación Chile Siempre, y más que la presentación, que me pareció tremendamente clara y ilustrativa, y es lamentable que hayan tan pocos parlamentarios, me parece que ellos reflejan un poco algo distinto, que no basta con oponerse a que se apruebe una ley de aborto, que el compromiso con la vida de una persona no tiene que ser únicamente un compromiso que termine cuando la persona nace, sino que tiene que ser un compromiso de acompañamiento. Uno tiene que comprometerse con la vida antes de que nazca, para que nazca y después de que nazca. Porque todos sabemos que detrás de un embarazo no deseado, un embarazo difícil, hay circunstancias complejas después de nacida, incluso la guagua, y sin embargo aquí muchas veces nos quedamos hasta que nace y se actúa como si el problema estuviera resuelto. Y el Estado no asume ningún compromiso, ni probablemente tampoco quienes más defendieron abiertamente el tema, de acompañar a ese ser que nació al día siguiente que nace. Y yo creo que de alguna forma la fundación que dirige Julio no tiene, o sea, ha sido demasiado claro el compromiso en este plano de ustedes, un activismo constructivo, se podría decir, pro vida, y eso es muy importante que sea completo, no solamente el derecho a nacer, sino que el que después de nacer tengan la vida digna que se merecen. Y yo creo que en eso hay que destacar el matiz de diferencia que tienen ustedes, que es muy, muy notable. Y respecto a la presentación de Saray, hay un punto muy relevante en lo que tú dijiste que yo le quisiera recalcar. Tú llamaste la atención de que este informe, desde que este proyecto de ley no tuviera informe financiero. Yo creo que este es un tema fundamental en la discusión, porque efectivamente no tiene informe financiero, y lo que es peor, en la tramitación de este proyecto de ley ha quedado en evidencia por partidarios del aborto y por contrarios al aborto la enorme cantidad de carencias que nuestra infraestructura hospitalaria tiene para enfrentar estas tres causales. Desde la tecnología para detectar, para realizar ciertos diagnósticos, desde la calidad de especialistas que se requieren para que esto realmente se aplique, y por lo tanto nosotros le hemos pedido al menos 3 oficios al Ejecutivo que especifiquen el inventario de bienes que tienen cada uno de los centros hospitalarios, precisamente para cumplir esta norma. No ha llegado ni una respuesta, ninguna. Estaban tan apurados en esto que se votara el martes pasado, sin embargo querían que se votaran antes que siquiera ellos respondieran los oficios de si están los recursos para poder cumplir esta norma. No solamente no se ha respondido esto, y aprovecho de insistir en que me parece impresentable que el gobierno quiera que votemos este proyecto y ellos no antes responder los oficios que se le han mandado con este efecto. Este proyecto de ley, si de verdad se aprueba, requiere una inversión en hospitales, en centros asistenciales y en especialistas que hoy día no existe, y por tanto tiene que ir acompañado de un informe financiero que inyecte recursos que hasta ahora no se ha sabido ni conocemos. Muchas gracias. Bueno, no es mi rol hablar en representación del Ejecutivo. Sí puedo decir que le escuché a la ministra sobre la estimación de recursos, que si mal no recuerdo son alrededor de 7.000 millones de pesos, pero tendrán que llegar las respuestas formales a propósito de aquello. Están planteadas un par de consultas, así que le vamos a dar la palabra a nuestros dos invitados, Saray en primer lugar y después el señor Isamit. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, Presidenta, la diputada Nogueira me preguntaba acerca de cómo ondear, acerca de cómo la falta de la ley de infancia afectaba o agravaba el daño de, bueno, la problemática de aborto. Bueno, en este sentido, incluso yo ya lo había señalado, pero digamos, hay un punto en especial en que nosotros nos detenimos un poco a analizar,
Y es el tema específicamente en el caso de que la menor, ya hablando específicamente de la causal, deba ir al centro de asistencia de salud, realizar todos los trámites de constatación, digamos, de lesiones y poder verificar la violación en sí. Y cómo, digamos, estos mecanismos que se plantean según el proyecto de ley de aborto, incluso comentarios del informe que ya se mencionó de la Corte Suprema, pero también otras visiones que tiene la misma, digamos, grupo de magistradas que también presentó un informe en relación un poco a lo mismo, hablando de esta contradicción que existe a nivel, digamos, de derecho, específicamente en el interés superior del niño y también la coparentalidad. Entonces, yo, o sea, no yo, sino que la falta de una ley de garantía, digamos, en este momento, nos pone en el escenario de que pueden generarse muchas interpretaciones. Entonces tenemos una misma ley, pero hay un grupo que dice, claro, esto es así, y otro grupo dice, esto es así. En cambio, al tener una ley, tenemos una lectura, deberíamos tener una lectura que nos permitiera, ¿cierto?, poder tener la visión concreta de lo que se quiere hacer. Entonces, hoy día caemos en las ambigüedades. O sea, un día hablamos incluso del tema, ¿qué pasa con el interés superior del niño? ¿Ya? Que si bien se estima de que es un asunto que de primacía, digamos, de opinión, o de interés de los padres, ¿cierto? También existen organizaciones que plantean también que el interés superior del niño tiene que ver específicamente con el niño, o sea, con la opinión que él tiene. Entonces no hay un consenso en eso, y al no haber un consenso, como les decía, se generan estas ambigüedades. Entonces, no tener un marco, digamos, normativo general nos retrasa. O sea, no solamente en este proyecto de ley, sino en todo lo que tenga que ver con infancia y vulneración de sus derechos, y específicamente en el área de abuso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa interpretación que le está dando, por ejemplo, CENAME y la interpretación que le va a dar esta ley? ¿Qué pasa con la interpretación que va a dar CERNAM y con la interpretación de esta ley? Entonces es como un poco ponerse de acuerdo entre las mismas instituciones, pero no sé, lamentablemente lo que pasa al correr de los gobiernos es que cada gobierno pone su interpretación y que en realidad, digamos, un poco es legítimo, porque cada gobierno tiene su forma de pensar, su forma de llevar, digamos, su conducción política, pero en temas de infancia debería haber una política de Estado, o sea, que trascienda, ¿cierto?, lo que se quiera proponer en cada gobierno. Incluso esta ley, si hubiésemos ya tenido una política de Estado, digamos, de infancia, a lo mejor hoy día no estaríamos hablando específicamente de esta causal, de esta forma, ya, sino remitiéndonos a otros puntos, quizás como aquí lo planteaba bien Julio, el tema del acompañamiento, por ejemplo, que es un punto importante que está presente incluso a nivel de prevención de abuso, ¿cierto?, para las niñas o para los menores. Y que es un tema que yo no sé si va a estar en la ley de garantías o no. No sé si las niñas tienen acompañamiento de abuso, incluso más allá de si tiene resultado de embarazo o no tiene. Entonces, a mí CENAME, yo pienso en CENAME como que me erizo como gato, porque es terrible lo que pasa. Entonces, y no solo yo, sino que yo sé que le pasa a muchos millones de chilenos, independiente de nuestra posición, digamos, político-ideológica. Entonces, un poco, espero haber contestado lo que me preguntaba la diputada Nogueira. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al señor Isamit. Perfecto. Sí, señora presidenta, por su intermedio a la pregunta de la diputada Cariola. Efectivamente, nosotros hemos querido y creemos que debe haberse un debate tremendamente honesto. En otras palabras, podríamos decir poner todas las cartas sobre la mesa con honestidad intelectual. Y es lo mínimo que uno puede esperar en un foro de discusión política, de que todas las personas digan claramente cuál es su postura. Nosotros en eso somos muy claros. Estamos en contra de todos los casos de aborto y a favor de la vida en todas las situaciones, porque consideramos que es la solución más humana y más justa. Respecto al riesgo de las causales, ¿por qué nosotros hablamos del riesgo para tener un aborto libre? Creemos que cada causal
sin perjuicio de que las consideramos innecesarias e injustas, además la fórmula en que la ley ha planteado estas causales genera serios reparos de nuestra parte, precisamente por abrir esta puerta al aborto libre. En respecto al caso de aborto terapéutico o al mal llamado aborto terapéutico, basarnos en la práctica médica limita el riesgo de arbitrariedad de parte de los médicos, o respecto a la violación vamos a tener que confiar solamente en la palabra de los que ahí intervienen con la serie de deficiencias jurídicas que ya dije que el presidente de la Corte Suprema había advertido. Pero las que son más groseras, señora presidenta, es el riesgo que nos genera el caso de inviabilidad. No solo porque los médicos, yo estudié Derecho, pero los médicos saben muy bien lo difícil que es el problema del diagnóstico, cómo este puede incluso variar en el camino, la falta de certeza que tenemos si el niño va a vivir 1 o 2 días, y la diputada Carriola precisamente nombró el caso de una niña o una mujer en Punta Arenas, que con ello entiendo que se refiere a Natacha Alarcón, quien hace algunos meses decía que ella vive una situación tremendamente dramática. Entiendo que tenía 32 años, estaba embarazada y le dijeron que su hijo venía mal. Bueno, lo que todos podemos alegrarnos es que ese niño nació, 5 meses después nació, y su padre, Óscar Sea, publicó en redes sociales de que ese hijo tiene un diagnóstico mucho mejor del que había advertido el médico en Punta Arenas. Nació aquí en el Hospital San Borja, su hijo se llama Óscar Francisco. Y esta es una noticia, por supuesto, de la cual nosotros podemos alegrarnos, porque es una buena noticia para el país de que ese niño pudo haber nacido, pero también debe advertirnos de que hay riesgos a la hora de hacer un diagnóstico tan radical y tan duro de que una persona va a vivir pocos días. Y por tanto, esa causal, una vez más, abre la posibilidad de hacer injusticias como la que podríamos haber hecho con el hijo de Natacha y de Óscar. Y por último, agradecerle al diputado Monque y al diputado Noguera sus comentarios. La verdad es que yo encuentro que uno tiene que estar no solamente comprometido con la defensa de la vida, uno de repente recibe duras críticas al presidente, del estilo, hay gente fanática de embriones o de embrionismo fanático. La verdad es que nosotros estamos profundamente a favor de la vida de las personas, pero creemos que esa vida tiene que ser digna. ¿Y quién es mejor que los diputados para lograr a través de leyes de que esas personas puedan nacer, pero también tener la mejor vida posible? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Y bueno, darle las gracias también a la Secretaría que le tocó reemplazar hoy día. Ha sido de gran ayuda y por haberse cumplido el objeto de esta reunión, se levanta la sesión.